Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Penal, organizado por B-Lawyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Luis Reina, quien nos va a exponer el tema de tipicidad y antejuricidad. El doctor Luis Reina es socio en Caro y Asociados, director gerente del Departamento Legal de Caro y Asociados, investigador senior del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Compliance. Es además vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Ha sido consultor en Derecho Penal del Comité de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Ha sido profesor en la Academia de la Magistratura, institución oficial encargada de la formación de jueces y fiscales. Asimismo, ha sido profesor de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología y Derecho Penal Económico en diversas universidades del Perú y autor de más de 20 libros de Derecho Penal y Procesal Penal publicados en el Perú, España, Argentina, México, Nicaragua y Colombia. Sus obras jurídicas se mencionan frecuentemente como referencia bibliográfica en las decisiones de la Corte Suprema del Perú. Doctor Luis Reina, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de Derecho Penal. Nos sentimos muy gustosos por ello y estamos seguros de que será una sesión fructífera para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. No, gracias a ti y nada, encantado de compartir con ustedes algunos contenidos, ¿no? Más que reflexiones, porque cuando hablamos de teoría del delito en general, hablamos quizás de la teoría jurídica más desarrollada, ¿no? Sin duda, y con el respeto que merecen los compañeros expertos en derecho civil, que tienen su teoría del acto jurídico, los contratos, etcétera, quizás la más compleja y complicada sea la teoría jurídica del delito, porque claro, ahí se comprenden todos los conocimientos que van a permitir de forma sistemática y coherente la aplicación de la ley penal, ¿no? Y sobre todo la aplicación de su consecuencia, que es quizá la más funesta que existe en el ordenamiento jurídico, que es la privación de libertad, en tanto respuesta formal del Estado frente a un hecho que califica como delito. Entonces, el espacio de tiempo ciertamente es breve y trataré de incidir en algunos aspectos, ¿no? Que se van a mover dentro del marco de la necesaria correlación del contenido dogmático con la aplicación forense. Y cuando hablo de aplicación forense, sin duda estoy hablando de la aplicación procesal, ¿no? Porque aunque generalmente se suele decir que el proceso penal es un mecanismo de realización del derecho penal material, ¿no? Y se suele proponer, erróneamente creo hoy en día, una relación de subordinación del derecho procesal respecto al derecho penal, ¿no? Y eso lo ven ustedes en todos los manuales de derecho penal, ¿no? Van a observar siempre cuando hablan de las relaciones entre derecho penal y derecho procesal penal, van a reconocer que se le atribuye al derecho procesal penal una función instrumental de medio de un fin que es el derecho penal. Creo que esa visión es excesivamente o es insuficiente sin duda. ¿Por qué? Porque si lo vemos, no hay que hacer mucho esfuerzo para darnos cuenta, si es que no reconocemos la aplicación procesal de la institución jurídico-penal que vamos a abordar, toda la discusión es meramente lírica, ¿no? Es decir, pierde su sentido material o su sentido práctico. Me explico. ¿De qué me sirve conocer los elementos de la tipicidad, las diversas clasificaciones de tipos penales, si luego no sé reconocer cuál va a ser la aplicación procesal de ese conocimiento en particular? Y si ello no lo puedo hacer, o sea, si no puedo reconocer esa aplicación procesal, ese conocimiento es un conocimiento lírico, ¿no? Eh, Simbólico, ¿no? Efímero, ¿no?
intrascendente. Y creo que eso es una visión que he podido adoptar luego de ya algunos años de formación, ¿no? Entonces creo que ese es un poco el punto de conexión, ¿no? Entre el derecho penal y el derecho procesal penal. Y es un poco lo que quiero transmitir como primera idea, ¿no? Cualquier categoría de la teoría jurídica del delito sin duda será relevante y trascendente en la medida que seamos capaces de reconocer su aplicación procedimental y cómo la utilizamos en el proceso penal. Hecha esta precisión que constituye una suerte de marco general, bien, hablaremos pues de estos dos elementos, porque luego tenemos otra sesión que vamos a trabajar sobre culpabilidad. Yo les pediría que me den licencia para un poco moverme con cierta libertad, porque creo particularmente que probablemente toda la sesión tengamos que dedicarla a tipicidad y quizás dejar antijuricidad para la próxima sesión, ¿no? En la próxima sesión procuraré, con el apoyo de la profesora Daniela Azare, que me va a acompañar en la próxima sesión, tratar de hacer un ejercicio de taller de casos prácticos, ¿no? Que son finalmente los casos prácticos los que ponen a prueba la teoría, ¿no? La teorización de la dogmática suele ser muy silogística, ¿no? Es decir, suele ser muy sencilla, ¿no? Si A, entonces B, ¿no? Si A, ¿no? Y B, entonces C, ¿no? Esa es un poco la regla del silogismo, ¿no? Pero en la práctica diaria, en la realidad de los casos que observamos en la vida diaria, no es tan simple la ecuación, ¿no? Hay variables, hay una serie de aspectos complejos que hacen necesario el abordaje de las instituciones jurídicas a partir del análisis de los casos prácticos, ¿no? La manualística reconoce interesantes ejercicios de docencia a través de los casos prácticos. Hoy en día eso, por cierto, ha sido suplantado a través de la aplicación a través de los casos de la jurisprudencia, ¿no? Claro que proponen, pues, sin duda, realidades y situaciones que en ocasiones incluso parecen ir, ¿no? Más allá de la realidad, ¿no? Pues bien, dos ideas que ya se van marcando. Primera idea, repito, la necesidad de encontrar la aplicación procedimental a la institución jurídica en el caso de la teoría del delito, y esto también aplica para tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y segundo, reconocer la necesidad de poner a prueba esos conocimientos dogmáticos a partir del estudio de casos que hoy en día deben provenir o provienen necesariamente de la jurisprudencia. Bien, sobre estos eh, dos pilares podremos quizás proponer algunas ideas eh, relevantes en materia de tipicidad, de juridicidad y culpabilidad, ¿no? Esto sin duda supone plantear una tercera idea relevante, ¿no? Cuando hablamos de categorías de la teoría del delito, no podemos ignorar que son parte de un determinado sistema. Entonces, la sistematicidad es el aspecto que le va a dar coherencia a las soluciones que proporcione una determinada teoría jurídica del delito. La función sistemática de los contenidos de la dogmática es sumamente relevante. Eh, y esto nos obliga, pues, a reconocer cuáles son esos criterios que van a permitirnos desarrollar una determinada visión sistémica del derecho penal. Es decir, la teoría del delito que trabajemos, ¿no? Va a transmitir un determinado sistema del derecho penal. Ese sistema del derecho penal, particularmente creo yo, no puede construirse en términos
exclusivamente normativos. Es decir, no puede hablarse de una teorización de la teoría del delito, valga la redundancia, que se construya única y exclusivamente a partir de la norma. Me refiero a la norma, no, no me refiero a la ley, a la norma, ¿no? A norma jurídica, ¿no? Sino que creo que necesariamente el análisis o el aspecto normativo debe ir complementado con aspectos externos, extrínsecos, ¿no? Que deben provenir necesariamente de la política criminal. Es decir, creo que el mejor sistema de teoría jurídica del delito es aquel orientado político-criminalmente. Claro, porque finalmente, si nuestro propósito como teorización dogmática es lograr los fines del derecho penal, esos fines están o están construidos en clave político-criminal, ¿no? En clave de política jurídica. Y en esa línea, esa configuración político-criminal nos va enlazando con con algunos desarrollos asociados al derecho constitucional. Claro, porque hablamos de política criminal, hablamos de política jurídica del Estado para hacer frente a la criminalidad. Entonces, desde esa perspectiva es obvio que la política jurídica en materia de prevención de la criminalidad tiene que estar orientada a los fines que la Constitución asigna a la pena. Entonces vamos a ir reconociendo entonces una tercera idea trascendente. Dense cuenta de lo complejo que es esto, que cada uno de estos aspectos debería ya servir para una sola clase, ¿no? Y corriendo hacia velocidad, ¿no? A velocidad al rayo. Entonces creo que esta tercera idea es otra tercera idea fundamental. Toda la teorización sobre la teoría jurídica del delito, valga la redundancia, debe desarrollarse en clave político-criminal. O sea, partiendo de una visión, una configuración del sistema penal orientada político-criminalmente. Estamos hablando básicamente de los desarrollos que tienen en gran medida sustento en Roxy. Eh, con esto no quiero entrar al famoso Matías, ¿no? Sobre quién es mejor, sino ya simplemente marcar que en mi particular visión de entender el derecho penal, creo que mayor capacidad de rendimiento tienen los planteamientos de Klaus Roxin, todos aquellos que evolucionan a partir de él, Silva Sánchez, etcétera. Santiago Puig, por mencionar una diversidad de autores, ¿no? Que no dejan de valorar algunos contenidos o desarrollos de la escuela funcionalista sistémica, pero que sin duda son claros en reconocer elementos de valoración político-criminal, ¿no? Con todo esto hemos ido introduciendo algunos pilares para nuestra explicación, pero repito, nos encontramos nuevamente con una realidad innegable que de esos tres aspectos se pueden deducir, ¿no? Es imposible abordar una teoría jurídica del delito en una hora y por lo tanto haré el esfuerzo para marcar algunas pautas, ¿no? Ahora sí, entremos un poco más en materia. Eh, cuando, y partiendo de lo que hemos dicho hace un momento, cuando se teoriza en materia del delito, ¿no? Recordemos cuál es la función de la teoría jurídica del delito, ¿no? La teoría jurídica del delito pretende identificar los elementos comunes a todo delito. Es decir, nos propone aquellas categorías que van a concurrir en todo comportamiento o que deberían concurrir en todo comportamiento
que la ley castiga como delito, ¿no? Para calificar un comportamiento concreto como, ¿no? Realizador de del mandato de acción o de omisión que se infringe a través de la ley penal, ¿no? Eh, pero estos elementos, ¿no? Comunes a todo delito, perdón, tienen un punto de partida, que es el concepto jurídico penal de acción. ¿Por qué? Porque el concepto jurídico penal de acción también nos va a marcar o nos va a seguir marcando la línea o el derrotero que vamos a adoptar en términos sistémicos, ¿no? Es parte de ese mismo desarrollo de nuestra visión del derecho penal. Porque, y si no lo comentaron, seguramente lo comento ahora, el concepto de acción que interesa la teoría jurídica del delito y que interesa al derecho penal no es otro que el concepto de acción jurídico penalmente relevante. Estamos hablando, por tanto, estamos por tanto haciendo referencia a un concepto distinto, divergente del concepto de acción en clave ontológica. Concepto de acción en sentido ontológico, material, es la modificación del mundo exterior. Uno realiza una acción cuando se modifica el mundo exterior. Entonces, me quito los lentes, es una modificación del mundo exterior. Pero si uso los lentes para, a modo de John Wick, atacar a una persona y dejarla ciega, ¿no? Agredirla y atacar su ojo, ¿no? Su ojo, su globo ocular y dejarlo ciego y generarle daños en la salud o su integridad, es también una acción, porque también modifica el mundo exterior. La diferencia se ubica, como ustedes se van dando cuenta, en términos valorativos, es decir, el significado que tiene el comportamiento. Ese es un punto de partida también necesario, ¿no? Diferenciar entre el comportamiento jurídico penalmente relevante y el comportamiento en la acción en sentido ontológico, ¿no? Con lo cual ustedes van dándose cuenta que de todo el mundo de comportamientos, ya el derecho penal va seleccionando un grupo pequeño, más reducido. Hay una labor de filtro, que es la labor que cumple, por cierto, la teoría jurídica del delito, no filtrar aquellos comportamientos que necesitan o merecen pena. Ahora, hasta ahí sabemos que son cosas distintas, acción y acción jurídico penalmente relevante son cosas distintas, está claro, pero ¿qué los diferencia? Y vienen ahí dos aspectos, ¿no? Un primer aspecto, diría yo, porque ya luego con la evolución normativa que han existido en los últimos años, quizás el segundo nos obliga a repensar un poco, es la idoneidad del comportamiento para lesionar bienes jurídicos. Con lo cual, el famoso principio de protección de bienes jurídicos, que es un principio ¿no? De tipo político criminal, eh, se va expresando, ¿no? Ya en el propio concepto de acción. Entonces serán acciones jurídico-penalmente relevantes, primero, aquellas que lesionen o pongan en riesgo bienes jurídicos. Donde no hay lesividad, no hay una acción jurídico-penalmente relevante. Entonces, quitarme los lentes no será una acción jurídico-penalmente relevante. Puede ser una manía, puede ser un acto incómodo, lo que fuera, pero no es una acción jurídico-penalmente relevante. Si uso, repito, los lentes tipo John Wick para vaciar el globo ocular de otra persona,
hay una afectación a la integridad de otra persona y por lo tanto hay la lesión de un bien jurídico. Y eso hace que sea un comportamiento de aquellos que el derecho penal quiere que castigue. Entonces, el primer elemento relevante es, ¿no? El aspecto de la lesividad, ¿no? Y la lesividad en relación al principio de, ¿no? de exclusiva protección de bienes jurídicos, ¿no? Pero no es lo único, ya vamos a darnos cuenta que esta idea de la protección de bienes jurídicos va a estar ahí, ¿no? Como, va a ser como ¿no? el factor común, ¿no? De los diversos, en las diversas categorías, ¿no? De la teoría del delito, ¿no? Eh, pero no es el único aspecto, ¿no? El segundo aspecto tiene que ver con un elemento, y estoy haciendo una delimitación bien clara, no quiero que haya confusiones. Estoy hablando de la teoría jurídica del delito de las personas naturales, porque es posible que haya otra eh, eh, conceptualización o sistematización que tenga que ver con las personas jurídicas, pero esa es otra historia, ese es otro rollo en el cual no voy a entrar porque es otra teoría jurídica distinta, ¿bien? Por diversos factores que no es del caso tratar en este momento, ¿no? Entonces, en la teoría jurídica del delito para las personas naturales, sin duda, la capacidad de motivación es un factor importante. El comportamiento jurídico penalmente relevante es aquel que es consecuencia, es expresión de un ser motivable. Bien, la voluntad humana tiene que estar presente, por lo tanto, tiene que provenir de la voluntad humana. Por eso es que ya ustedes revisan el artículo 20 del Código Penal, van a ver diversos supuestos de ausencia de acción, famosos movimientos reflejos, ¿no? O la fuerza física irresistible. Son supuestos donde puede haber la lesión de un bien jurídico, pero como no hay ausencia de voluntad, por lo tanto, hay ausencia de acción y por lo tanto no hay comportamiento penalmente relevante. Entonces, bueno, y no hablaremos acá de la expresión negativa de la acción, que es la omisión, es otra teorización, pero con esto he querido decir que este es el punto de partida verdadero de la teoría jurídica del delito, que es el comportamiento, perdón, es el comportamiento o la acción jurídico penalmente relevante. Y de lo que se trata finalmente con la teoría jurídica del delito es determinar si un determinado comportamiento o un concreto comportamiento jurídico penalmente relevante eh, reúne los elementos que sirven o que determinan la imposición de una pena. Y ahí, partiendo sin duda del carácter valorativo del derecho penal y la visión normativista que predomina hoy en día, que un comportamiento penalmente relevante, una acción penalmente relevante, sea merecedora de una pena, dependerá de las valoraciones que se desarrollen en función a ese comportamiento. Cuando analizamos la significación de un comportamiento jurídico penalmente relevante, analizamos o realizamos dos tipos de valoraciones. Mejor dicho, hacemos una valoración, que es si es que merece o necesita pena el comportamiento, pero desde dos visiones distintas, o desde dos objetos de referencia, si suena mejor. El primer objeto de referencia es el comportamiento. Bien. El primer objeto de referencia del análisis que realiza la teoría jurídica del delito recae sobre la conducta. Valoramos si es una de las conductas que el derecho penal desea castigar.
Y la segunda valoración la realizamos sobre el sujeto que realiza esa conducta, a fin de determinar si ese sujeto es uno de aquellos a los que el derecho penal le quiere imponer una pena. Y encontramos ahí las dos valoraciones, ¿no? Repito, valoración sobre el comportamiento, valoración sobre el autor del comportamiento. Con el propósito de determinar qué cosa, con el propósito de determinar si ese comportamiento puede ser calificado como un injusto penal o para determinar si esa persona que realizó el injusto penal actuó culpablemente. Bien, entonces le voy a aprovechar y usar estas herramientas tecnológicas, las pizarras, para un poco marcar algunas ideas, ¿no? Entonces, vamos un poco introduciendo algunos conceptos. Primero teníamos el concepto de acción jurídico penalmente relevante, ¿correcto? Luego tenemos un segundo concepto, que es el concepto de la valoración, ¿no? La valoración que realiza esa acción jurídico penalmente relevante. Luego viene una tercera, esto no sé si lo puse yo o quién lo puso, pero bueno. Luego tenemos un primer objeto de referencia de esa valoración, que es el comportamiento. Y luego tenemos un segundo objeto de referencia de esa valoración, que es el sujeto, ¿no? No sé qué pasa, chicos, acá se borró la pizarra. Creo que está acá la pizarra, perdón. Bueno, yo creo que se borró, o yo no solamente era el único que tenía acceso a esto. Bien. Entonces le decía, bueno, para retomar esto, que había dos valoraciones. Una era sobre comportamiento y existía otra que recaía sobre el autor del comportamiento, ¿no? Para determinar qué cosa, es algo muy simple, ¿no? Que en el primer caso, cuando hacemos una valoración del comportamiento, estamos frente a un injusto penal. No para determinar si estamos frente a un comportamiento culpable. Bien, que vamos teniendo ya acá algunas ideas, ¿ya? Justo penal, comportamiento culpable, ¿correcto? Para llegar a determinar que estamos frente a un injusto penal, vamos a realizar dos valoraciones adicionales. Una valoración relacionada con si el comportamiento es injusto desde el derecho penal, si el comportamiento es injusto conforme a todo el ordenamiento jurídico. Bien. A partir de lo que estamos viendo en la pizarra, observamos entonces estas categorías que vamos a ir enlazando. Bien. Primero vemos entonces que el injusto penal tiene un primer elemento, un primer análisis que se realiza sobre el derecho penal propiamente dicho y un segundo análisis que se realiza con relación al resto del ordenamiento jurídico. A ver.
Ya con esto podemos ir un poco configurando algunas cosas. Pues tenemos el comportamiento jurídico penalmente relevante, bien, que es el comportamiento que tiene que ser expresión de la voluntad de un ser humano y que además tiene que tener la capacidad de lesionar o poner en riesgo bienes jurídicos, ¿correcto? Entonces, ese comportamiento lo sometemos a escrutinio desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista del comportamiento, para determinar si podemos calificar ese comportamiento como uno de aquellos que el derecho penal quiere calificar, quiere, perdón, castigar, y desde la perspectiva del autor para determinar si ese autor es uno de aquellos que el derecho penal quiere sancionar. Entonces, el primer aspecto, si verificamos que es uno de esos comportamientos que el derecho penal quiere castigar, o cuando verificamos que es uno de los comportamientos que el derecho penal quiere castigar, es porque observamos dos cosas, que es un comportamiento, y este es el dato central, de la idea central, es un comportamiento contrario al ordenamiento jurídico. ¿Correcto? Cuando decimos este es un injusto penal, porque es un comportamiento contrario al ordenamiento jurídico. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque ese análisis de contrariedad al orden jurídico se realiza desde dos perspectivas, tomando como referencia únicamente el derecho penal, la ley penal, que es este aspecto de acá, perdónenme, este aspecto de acá. ¿Mm? Luego que superamos esa primera barrera, analizar si ese ordenamiento, perdón, si ese comportamiento que es contrario al orden jurídico penal es además contrario al resto del ordenamiento jurídico. Aquí aparecen las dos categorías. Esta primera categoría, esta primera categoría es la tipicidad. Esta segunda categoría es la antijuricidad. Ahí se ubica nuestro primer nivel de análisis. Pero acá no hay mucha dificultad porque acá está claro que nos estamos refiriendo a la culpabilidad, ¿no? Hasta este punto, ¿tendrán compañeros alguna pregunta, alguna duda? No me hagan pensar que al doctor Ramiro Alatrista le tiene más cariño o devoción que a mi persona, por favor. Si tuvieran alguna pregunta, porque hasta aquí hemos avanzado regular y creo que se podrían evitar algunas dudas si es que se formulan las preguntas en este momento. Bien, entonces, como no hay dudas, vamos a poner fin a esta charla y vamos a seguir un poco. Ya hemos ubicado entonces el mapa general, ya hemos ubicado la acción, hemos ubicado el injusto como primera valoración, hemos ubicado la culpabilidad y hemos reconocido que esa primera valoración tiene dos elementos de referencia, el orden jurídico penal y el orden jurídico general. Al primero lo llamamos tipicidad, al segundo lo llamamos antijuricidad. Bueno, contextualicemos un poco, perdón, conceptualicemos un poco, para un poco conectar todo esto con lo que muchas veces ustedes deben haber escuchado ya en clases de pregrado, posgrado, ¿no? Que es la conceptualización esencial de lo que es el tipo penal y lo que es la tipicidad, ¿no? Porque claro, a partir de eso podemos ir construyendo algunas cosas, ¿no?
Tipo penal es la descripción que el legislador ha hecho en la ley de un comportamiento que desea castigar. ¿Cuál es el tipo penal? En el artículo 106 del Código Penal. Simple. ¿Cuál es el comportamiento que el legislador ha querido castigar? Matar a otro. Entonces, el tipo penal es el que mata a otro. Ese tipo penal contiene pues todos los elementos de configuración del comportamiento que el legislador quiere sancionar, ¿no? Y por lo tanto, para poder afirmarlo en un comportamiento concreto, tiene que verificar quien aplica la ley, ya sea juez o fiscal, la concurrencia de todos los elementos del tipo penal, no de algunos elementos, sino de todos los elementos. Bien, entonces tenemos el tipo penal, que es la descripción que el legislador hace de un comportamiento que la ley castiga. Bien. Eh, Mientras que tipicidad es el atributo que tiene un comportamiento en concreto, ¿no? Imputado, ¿no? Atribuido con relación al tipo penal. Bien. Es decir, la tipicidad es la subsunción en un comportamiento en concreto de todos los elementos del tipo penal. Es una suerte de match, ¿no? Si el comportamiento que analizamos, ya sea un comportamiento hipotético, perseguido penalmente, ya sea de un ejemplo en clase, etcétera, un comportamiento cualquiera, ¿no? Lo contrastamos con el tipo penal y si hay coincidencia plena, tendremos que decir que hay tipicidad. Deberemos decir que el comportamiento es típico. Bien. Ahora, hasta ahí estamos entrando en materia, estamos entrando en calor, como se dice, para este frío invernal. Ya, pero bueno, entonces lo que es contrario al orden jurídico penal, claro que sí. Entonces, ¿de qué va eso de la antijuricidad? Lo vamos a tratar en la sesión próxima, pero un poco adelantando, ¿de qué va eso de la antijuricidad? Es un siguiente paso, es la progresión natural, ¿no? ¿Por qué? Porque, como es lógico, el ordenamiento jurídico penal es una parte pequeña de todo el ordenamiento jurídico general, que está pues eh, del cual forma parte de los ordenamientos jurídicos, el orden jurídico administrativo, el orden jurídico constitucional, el orden jurídico civil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la antijuricidad es la progresión natural, es verificar que ese comportamiento típico, eh, por lo tanto, indiciariamente antijurídico, indiciariamente nada más, es un indicio, ¿no? Cuando un comportamiento es típico, se infiere, por ser una inferencia razonable, de que también es antijurídico. Pero, repito, es un indicio, no es necesariamente que así ocurra, ¿no? Entonces, cuando un comportamiento es típico, se deduce naturalmente que también es antijurídico, pero ese análisis se complementa con una contrastación ulterior, que es verificar si ese comportamiento típico se ve favorecido por algunas de las causas de justificación que se encuentran descritos en nuestro ordenamiento jurídico penal, ¿no? Que son las causas de justificación, no son otra cosa que causas de permisión. No voy a entrar en materia, simplemente lo quiero enunciar. Cuando hablamos de antijuricidad, en buena cuenta estamos verificando si en el comportamiento típico no concurre alguna causa de justificación o de permisión, que son supuestos de autorización de la realización de comportamientos típicos, ¿no?
Les doy un ejemplo. Eh, Vamos a un ejemplo muy básico, por cierto, ¿no? Ustedes van a la lavandería, entregan sus prendas, sus ternos, sus sacos, sus corbatas, lo que fuera, y reciben, ¿no? Un recibo. Ustedes van y desean que les devuelvan las prendas, pero hay una condición, que ustedes cumplan con el pago, obviamente, porque hay ¿no? un servicio. ¿Qué ocurre si el dueño responsable de la lavandería le dice, no le voy a entregar nada hasta que usted me pague? ¿Por qué no le podrían denunciar por apropiación ilícita? Por algo muy sencillo, porque ustedes están haciendo uso, o ejerciendo, perdón, el derecho de retención, que es un derecho del derecho civil. Cuando existe una obligación en mi favor, una creencia en mi favor, yo puedo retener, ¿no? Con elementos que estén relacionados a mi derecho de crédito, no satisfecho. Entonces, como se dan cuenta, la antijuricidad es quizás la categoría más compleja de la teoría del delito, ¿no? Porque nos obliga a enfrentarnos a todos los ordenamientos jurídicos realmente, en particular con el famoso ejercicio legítimo de un derecho, ¿no? Bien, entonces hemos hecho esta diferenciación, tipicidad, antipublicidad. Tipicidad se refiere a la contradicción del comportamiento a lo que dice la ley penal y la antipublicidad se refiere a la contradicción en relación a todo el ordenamiento jurídico penal y esa contradicción se verifica contrastándolo con lo que son las causas de justificación. ¿Bien? Con lo cual ustedes se dan dando cuenta que esto tiene pues unos contenidos pues muy amplios, ¿no? Bien, bien. Entonces, reconocemos que la tipicidad es, ¿no? Verificar si el comportamiento en concreto reúne los elementos del tipo penal y eso nos va generando ya un primer problema, ¿no? ¿Cuál es la estructura o cuáles son los elementos del tipo penal? Y eso dependerá del tipo penal, vale la redundancia, de la clase del tipo penal de que se trate. Y eso nos lleva a una diferenciación que no voy a abordar en este momento, pero que voy a enunciar nuevamente, porque creo que es un poco, mejor dicho, es muy útil en la práctica. Pareciera que no, pero sí lo es. Bien. El tipo penal tiene primero dos elementos centrales. El elemento objetivo o el lado objetivo, que es como una primera carilla de la moneda, y el lado subjetivo. El lado objetivo viene configurado por todos aquellos elementos, para la redundancia, de naturaleza objetivo material del tipo penal. ¿Cuáles son esos elementos? Dependerá del tipo de delito del cual hablemos, porque dentro de la construcción de la teoría del tipo hay diversas clases de tipos penales. Una entre paréntesis, ahora volvemos con eso. Pero está también el otro lado de la moneda, que es el lado subjetivo, que tiene que ver con el conocimiento, básicamente el conocimiento que tuvo la persona respecto a la realización de los elementos objetivos del tipo. Son teorizaciones completamente distintas, igual de complejas. Si alguien quiere trabajar el tipo subjetivo,
imposible. Sí, bibliotecas enteras han tratado algunos elementos del tipo subjetivo. Si ustedes quieren hablar del tipo objetivo, bibliotecas enteras relacionadas a algunos elementos incluso muy concretos del tipo objetivo. Pónganse ustedes a pensar en la imputación objetiva. Imputación objetiva, bibliotecas enteras existen sobre imputación objetiva. Escrito mares de tinta sobre imputación objetiva. Eso es solamente un elemento del tipo. Hay otros elementos. ¿De qué depende? Repito nuevamente del tipo de delito del cual hablamos, ¿no? ¿Cuál es el primer aspecto en lo que es tipicidad objetiva? Estamos hablando de tipicidad objetiva, nos vamos a ver un poco de tipicidad subjetiva hoy día. ¿Cuál es el factor que determina cuáles son esos elementos del tipo penal? Básicamente, la forma de realización de la acción, porque los tipos penales dependen de cómo se realiza la acción. Si la acción se realiza por acción, tenemos los famosos delitos de comisión, cometer, o delitos de acción, tipos penales de acción, tipos comisivos o tipos penales de acción. Esos tipos penales tienen particularidades concretas. En contraposición están los delitos o tipos penales de omisión, tipos omisivos. Para complicar más la situación están los tipos de comisión impropia o de omisión por omisión, que son un poco, no sé si una mezcla, pero tienen elementos de ambos, ¿no? Lo voy a tocar en algún momento seguramente, no sé si ahora, porque ya me estoy dando cuenta de que la tarea es más difícil de la que he pensado. La capacidad de síntesis es que voy a necesitar va a ser muy alta, ¿no? Entonces, ¿de qué dependen los elementos del tipo? Primero, entonces, si estamos frente a un tipo penal de acción, ¿no? O de comisión, ¿no? Lo mismo, o si estamos ante un tipo penal de omisión. Bien, claro, porque ya van apareciendo algunos elementos en uno que no, no van a estar en el otro. Primer elemento de todo delito de acción o omisión es el autor. En la monolística antigua ustedes van a ver que dice sujeto activo, ¿no? ¿No? Hoy en día ya el término quizás más consensuado sea el de autor. El tipo penal te dice quién puede ser autor del delito. Ahí se abre una gran diferenciación, ¿no? Que tiene que ver primero si es un delito común, un delito que puede cometer cualquier persona, o si es un delito de aquellos en los que el legislador ha decidido focalizar la sanción penal o justificar la sanción penal por la condición del autor. Les doy un ejemplo. El delito de parricidio, ¿no? El que mata, ¿no? A su ascendiente o descendiente, dice. 107, si mal no recuerdo, del Código Penal, permítanme verificarlo porque mi memoria es buena, pero no sé si tan buena. Sí, el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente natural o adoptivo, o una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación de conyugal o de convivencia. Bien. Eh, Ven ustedes la diferencia con el homicidio, ¿no? El que mata a otro dice el homicidio, puede ser cualquier persona, ¿no? El autor puede ser cualquier persona, no importa el vínculo que tenga con la víctima, puede ser cualquier persona. Entonces, ese tipo penal es un tipo penal común. Pues bien, el primer elemento es el elemento de autoría.
En algunos casos se requerirá una condición especial, en otros no. Bien. Ahora, en los delitos de omisión hay una característica. El sujeto que comete la omisión punible, el sujeto que realiza la omisión punible, la que se le castiga, generalmente es un sujeto o una persona que tiene un vínculo especial con, por tener un deber jurídico, con el bien jurídico, valga la redundancia. Es decir, en los delitos de omisión, el autor suele ser alguien que tiene una posición especial respecto al bien jurídico y por ello se espera que él actúe. Los delitos, entonces, de omisión son en puridad también delitos de infracción de un deber, porque son comportamientos pues que el sujeto realiza, mejor dicho, se realiza omisivamente cuando tiene la obligación de proteger el bien jurídico. Pónganse ustedes a pensar en una omisión pura, ¿no? Una omisión propia, omisión de asistencia familiar. El comité está su obligación, ¿no? Fijada en una decisión judicial. El autor no puede ser cualquier persona, es aquella persona que tiene un deber de prestar manutención. Quiero que vayan ustedes, evidentemente reconociendo acá las particularidades de esto que estamos hablando, pero dense cuenta que todo esto tiene matices, ¿no? O sea, yo estoy haciendo el ejercicio de, no sé si exitoso, de tratar de simplificar todo esto, pero no sé si, mejor dicho, dense cuenta de que existe esa situación particular. Entonces, el primer elemento es el sujeto, ¿no? El sujeto que realiza la acción, el autor. Bien. El segundo elemento es el comportamiento. ¿Sí? El tipo penal te indica cuál es el comportamiento y en algunos casos ese comportamiento va sumado a un resultado. Entonces van ustedes a reconocer la diferenciación entre los delitos de mera actividad que únicamente requieren un comportamiento que el legislador considera reprobable y en algunos casos además el resultado. Bien. Entonces tenemos delitos que requieren únicamente la acción y otros que requieren además un resultado. Vean ustedes, por ejemplo, el artículo 185 que castiga el delito de hurto. Dice, el que para obtener provecho se apropie legítimamente de un bien total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, miren ustedes, se apodere ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. ¿Cuál es el comportamiento y cuál es la acción y cuál es el resultado? Si alguno tuviera ánimo de intervenir, yo sería muy feliz, por cierto, de que lo haga. Bueno, sigamos avanzando, ya que parece que el frío lo está venciendo. El artículo 185, delito de hurto, habla entonces de apropiándose, apoderándose, dice, ¿no? Sustrayéndolo. Lo invertimos y vamos a darnos cuenta que el
comportamiento que se castiga es la sustracción, cuando se sustrae un bien mueble total o parcialmente ajeno. El resultado es el resultado de apoderamiento, es decir, se castiga al sujeto cuando se apodera, es decir, introduce en su esfera de dominio y tiene capacidad de realizar alguna de las atribuciones que tiene el propietario sobre un bien, se apodera y los traslada a su esfera de dominio y se configura la perfecta realización del tipo penal. Y acá viene un entre paréntesis importante. Y esto nos lleva también a la teoría, a otra teorización adicional, que es la teorización sobre, ¿no?, el grado de participación o el famoso iter criminis, ¿no? Cuando estamos hablando aquí de tipo penal, estamos hablando del tipo penal de perfectamente realizado. Bien, se dan todos los elementos. Cuando se dan todos los elementos, se da lo que se conoce como consumación. Pero eso no significa, repito, estamos en un entre paréntesis, que necesariamente se tenga que dar la consumación para poder sancionar penalmente. Eso lo veremos más adelante. Bien, entonces, en los delitos de resultado, donde acción más resultado configuran perfectamente el tipo penal, ustedes van a ver este ejemplo, ¿no? Van a haber situaciones donde se produce la sustracción, pero no se produce el resultado. ¿Significa que no se castiga? No, porque ya se cruzó el límite que establece la ley penal para sancionar, que es el límite que conocemos como la tentativa. Bien, entonces tenemos la acción, sustracción y el resultado que es el apoderamiento. Entonces, repito, nos va diciendo ya el tipo penal el autor, nos dice quién puede ser el, cuál es el comportamiento típico, nos dice si el comportamiento además requiere un resultado, nos indica también el tipo penal cuál es el medio sobre el cual recae la acción. En algunos casos el tipo penal nos exige que la acción típica recaiga sobre determinados bienes o objetos, ¿no? La sustracción es un buen ejemplo. Puede haber sustracción sobre un bien inmueble, sin duda no, porque el tipo penal me habla de bien mueble. Igual haciendo la inversión. Puede haber usurpación sobre un bien mueble, no, porque el tipo penal habla de bienes inmuebles. Repito, no todos los elementos, todos los tipos penales tienen todos los elementos, ¿no? Pero tenemos que tener capacidad de saber, ¿no?, cuáles son los elementos que ese tipo penal en particular nos está pidiendo. En algunos casos, el tipo penal nos dice también cuál es el medio típico. Y eso quizás sea un elemento muy importante, porque el medio típico en ocasiones determina o no la relevancia penal de un comportamiento. Es el que marca la diferencia. Eh, Violación sexual, ¿no? El que mediante violencia o amenaza, ¿no? Eh, Tiene acceso carnal con una persona. Si no media violencia ni amenaza, media engaño, por ejemplo, un tipo ¿no?, le dice ¿no?, un hombre le dice a una señorita, le da una identidad falsa, le dice que es soltero, le muestra su DNI, ¿no? Y resulta pues que no, le engaña, pues le hace falsas promesas, ¿no? Y tiene acceso carnal con la señorita, ¿no? Este comportamiento es desaprobable desde la perspectiva ética. En algunos países se castiga, como en Inglaterra, que se castiga, ¿no?, la falsa identidad para acceder a tener acceso carnal con una persona. Pero en la ley penal peruana, artículo 170, si mal no recuerdo, exige que el tipo penal se realiza únicamente, o señala que el tipo penal se realiza únicamente cuando media violencia o amenaza. Entonces, si no concurre ese medio típico, hay tipos penales que no nos dicen nada sobre el medio típico. El homicidio, repito. El que mata a otro, ahí no te dice nada de a través de qué medio. Puedes matarlo, pues puede haber algún agravante, me puedo estar equivocando, pero da lo mismo que lo mates con una
con un cuchillo, ¿no? Que lo ahorques, ¿no? Que lo mates con arma blanca, con arma punzocortante, da igual. ¿Por qué? Porque el tipo penal no te exige un medio típico determinado. Hay otros delitos que sí, te requieren la violencia. Esos delitos se llaman los delitos de medios determinados. Bien. Eh, y en donde me voy a quedar es en un elemento muy importante del tipo objetivo. Bien, que es, y lo voy a enunciar, no sé si lo lleguemos a tocar, es la imputación. Bien, que es lo que conocemos como la imputación al tipo objetivo, que no es otra cosa que atribución al tipo objetivo, que no es otra cosa que análisis valorativo. Me explico muy brevemente, perdón, muy brevemente. Eh, si hasta hace unos 50 años, ¿no? Veamos un ejemplo, veamos un caso en la Corte Suprema, en cualquier tribunal del Perú, y un sujeto que conducía su vehículo atropellaba a alguien, automáticamente era autor del delito de lesiones o de homicidio, ¿no? Según el daño que se provoque. Eh, Eso hoy en día sin duda ha cambiado, ¿no? ¿Por qué? Porque se analiza si el comportamiento del sujeto, del conductor, es uno de aquellos que el legislador quiso castigar, ¿no? En su oportunidad. Y esto lo ejemplifico también con un caso común, ¿no? Y que la doctrina califica hoy en día como los casos de autoexposición a peligro, cuando la propia víctima se expone a peligro y, y es la generadora del resultado, ¿no? Eh, quien, quien analiza estos casos se tiene que preguntar si es que ese comportamiento, el conductor que conduce bien y que lamentablemente se cruza con un transeúnte despistado, negligente o suicida, un ejemplo radical, debería examinar si ese comportamiento, ¿no? El atropello que se realiza, sí, el atropello, el daño que se provoca, perdón, en un sujeto que se autoexpone a peligro, es uno de aquellos que el derecho penal quiso castigar. ¿Se dan cuenta ustedes ahí que es todo valoración? Entonces, para realizar esa valoración hay una serie de criterios que han sido englobados en la famosa teoría de la imputación al tipo objetivo, ¿no? Que tratan de establecer una relación entre el comportamiento y la norma, para determinar si es un comportamiento idóneo para realizar el tipo penal. Es parte del aporte del normativismo de Jacobs, sin duda, por un lado también Roxin, inicialmente Roxin, por cierto, pero que exigen todo un análisis posterior. Bueno, eso es parte del tipo penal. Bueno, para terminar esta sesión, queridos compañeros, quiero que se den cuenta de lo siguiente. Todo este primer análisis no es ejercicio teórico al aire, ¿no? Es de aplicación práctica, ¿no? Porque finalmente, si observamos que un elemento de la tipicidad, no sea el medio típico, violencia, no concurre en un caso concreto, podemos recurrir a un medio de defensa como la excepción de improcedencia de acción para cuestionarlo. Es decir, todo, bueno, más allá de la capacidad de las alegaciones o de los alegatos para introducir esta información, existen medios de defensa que tienen como objetivo natural discutir la concurrencia de elementos del tipo penal, de la antijuricidad o de la culpabilidad. No olvidemos ese aspecto y démonos cuenta de la importancia práctica de conocer esta teorización, más allá de que, por ejemplo, la jurisprudencia haya o vaya poniendo cada vez más obstáculos a las excepciones de improcedencia de acción. Bueno, compañeros, les agradezco. Lamento no seguir tocando más temas, pero
Creo que el tema nos sobrepasa y bueno, seguiremos avanzando en la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación. Gracias por acompañarnos en esta sesión y compartirnos su tiempo, su conocimiento con nosotros. Para nosotros es un honor contar con usted en este tema de tipicidad y antijuricidad. Esperamos contar con usted en una próxima ocasión, doctor, pero nos volveremos a ver con el tema de eh, antijuricidad y culpabilidad. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos en la próxima sesión. Que tenga una excelente Gracias, noche. gracias. Igualmente, hasta luego a todos.